Hasta la próxima. Y así como el clima, el frío en varios sentidos, interviene y define decisiones de negocios, decisiones en el plano agropecuario, el frío, sobre todo cuando se anticipa aquí en la ciudad, en los grandes centros urbanos, también trae consecuencias. Contanos, Nacho, contanos qué es lo que pasa con el frío, cómo nos pega aquí en la ciudad y si tal vez esto tenga que ver con este estado de salud en el que todos estamos con tos, con cierto decaimiento. ¿Qué novedades tenés allí desde el punto de vista climático? Bueno, que desde la segunda mitad de abril dejó de llover, por lo menos en cantidad de milímetros, sobre la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la Pampa húmeda, pero tuvimos irrupciones de aire frío y eso dejó uno de los abriles más fríos de los últimos 40 años. Y ni les cuento mayo, porque está siendo gélido, helado en gran parte del territorio nacional. En la Patagonia hay desvíos negativos de hasta 7 grados. En la zona central incluye Capital Federal y sus alrededores, desvíos en la temperatura media negativos entre 3 y 4 grados. Es muy probable que este mayo, probablemente en la primera semana de junio, se los esté confirmando acá en Noticias a las 20:30, pero quede dentro del podio 8, es decir, en el ranking número 8 de los más fríos de la historia. Y un repasito vamos a hacer para ver cuándo se dieron estos otoños tan fríos sobre la ciudad de Buenos Aires. El más frío de todos, en el año 1976. El segundo, vean, la década del 70, 1971, desvíos negativos de 1,5 grados, es muchísimo. En tercer lugar, 68, 65, y vean cómo en quinto lugar el otoño, es decir, marzo, abril y mayo es el trimestre que se toma climatológicamente hablando. 2022, hace 2 años que registramos uno de los otoños más fríos de toda la serie histórica. Vean, después el 2016 también hizo muchísimo frío y el 2007, aquel que fue en el invierno ya, el 9 de julio, el de las nevadas. Es muy probable que la primera parte del invierno tengamos temperaturas muy por debajo del promedio sobre gran parte del territorio nacional. A prepararnos para mañanas muy frías y tardes con máximas que estén en promedio oscilando los 10 grados centígrados. Realmente bajísimas las temperaturas, de la mano de una disminución de las precipitaciones. Recuerden que ya no estamos más con el fenómeno del Niño, estamos en una neutralidad y es muy probable que en la segunda parte de este año 2024 ingresemos en una fase La Niña y eso significa que las lluvias van a empezar a ser cada vez más deficitarias. Bueno, muy bien, a prestar atención a todos estos datos. Y recién nos decíamos, todos estamos con un poquito de dolor de garganta, este frío anticipado, resfríos, de todo. ¿Sabes qué? Esta noche resolvimos consultar a un médico neumonólogo, que es una persona muy destacada dentro del trabajo en esta área en el Hospital Fernández. Es el doctor Guillermo Montiel, es el coordinador de la unidad de soporte ventilatorio no invasivo del Hospital Fernández. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir aquí a Noticias a las 20:30. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, estamos todos con problemas. ¿Para qué negarlo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los cuadros que están caracterizando esta etapa del año? Y sobre todo, ¿cómo prevenirnos para no caer en una situación más delicada todavía? En esta etapa del año hay muchos virus dando vueltas. Va a ser la época que no solo en adultos, sino también en niños, el tema de la bronquiolitis va a ser importante. El año pasado, venimos de la época del COVID. El COVID nos dejó una enseñanza que fue el uso de barbijos para las personas que están resfriadas, con estornudos, con tos, de esa manera poder evitar la transmisión de los gérmenes que estoy teniendo en mi organismo. Volvemos al barbijo, entonces. Lo más importante que estamos haciendo ahora por el tema de gravedad, dicha del Ministerio de Salud de Cava, es el cómo se están incorporando a la prevención del tema de bronquiolitis. En adultos, todo ese tema de los fríos, el frío disminuye un poco las defensas, el barrido mucociliar que tenemos en nuestras defensas en nariz, en bronquios. Eso hace que tener más posibilidad de contagiarnos, sobre todo también porque el frío, ¿qué es lo que hace? Hace que nos juntemos más, cerremos las habitaciones, sí, no se ventilen, y eso
puede permitir la transmisión de patógenos virales, virus a nivel del aire. Doctor, por eso las medidas de precaución más importantes. Sí, son virus conocidos, se sabe qué tipo de cepas son las que están afectando. Volvió el COVID, digo, esperamos las precauciones y las prevenciones, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Estamos otra vez con casos de COVID, es el dengue, es otro tipo de variedad de virus que nos está afectando, bacterias. Salimos del dengue, salimos un poco del dengue, estamos saliendo del dengue. El tema del dengue, como para hacer un paréntesis, que fue un poco lo que estuvimos viviendo en las semanas, meses anteriores, es que el dengue en realidad no producía patología respiratoria específica, es la fiebre quebrantahuesos, dolores, etcétera, pero sí bajaba el nivel de glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, eso ya es muy conocido. Junto con el dengue vinieron muchas infecciones quizás oportunistas, como neumococos y estafilococos a nivel pulmonar, pero es otra cosa diferente. Actualmente los virus que tenemos son virus conocidos. El COVID era un virus conocido dentro de la familia del COVID. El COVID-19 fue el virus que hizo estragos hace unos años atrás, pero actualmente el plan de vacunación que existe en el país, Capital específicamente, es contra los virus de la influenza, el virus, el COVID mismo también, y hay un montón de virus que no están con vacunas específicas. Actualmente está saliendo otra vacuna para uno de los virus que se llama sincicial respiratorio. Ese virus sincicial respiratorio era un virus muy conocido en pediatría, en neonatología, relacionado con bronquiolitis. A partir del año pasado, cuando se empezaron a hacer más controles, ocasionalmente se hacen para personas de riesgo, lo que se llama el panel viral, se trata de identificar si hay algún virus de los conocidos, hay un panel viral, uno de los virus conocidos para las cuestiones que llamamos epidemiológicas, para saber qué se va a hacer en un futuro. Este virus sincicial respiratorio empezó a aparecer mucho en adultos, ya se veía en años anteriores, pero se empezó a ser por lo menos más frecuente el año pasado. Doctor Montiel, y este año ya tenemos varios casos de sincicial respiratorio. Está identificado de una manera puntual y lineal. Si yo te pido 3 recomendaciones, pero bien destacadas, cortitas, para que nos quede allí en la memoria, para poder prevenirnos, nos dijiste una, el uso de barbijo. ¿Qué otras precauciones tenemos que tomar? Una recomendación que es una recomendación y hay que ver cómo se implementa, es tratar de ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Eso serían yo siempre tengo la imagen, me acuerdo de COVID y me acuerdo de viajar en colectivos o subtes, todos encerrados, ventanillas cerradas, y eso sería el peor escenario para la transmisión viral. Ajá. ¿Algún otro cuidado? Así que alimentación, dormir, vacunación. No, bueno, el sueño, la alimentación sana, todo eso, pero básicamente los cuidados son virus que están en el pulmón, en las vías respiratorias, entonces el estornudo, la tos los va a dispersar. Por eso, más que una persona que no está con síntomas, la recomendación de las barreras son para las personas que están resfriadas o las personas que están con tos. Es así, tendrían que empezar a meterse en la cabeza ese tema. Muy bien. Los abuelos, no sé si se acuerdan, nos recomendaban la bufanda, tratar de respirar ese aire más caliente, más húmedo. Esa sería otra recomendación. Bueno. Barbijo, ventilación y la bufanda para cubrirse del frío. Doctor Guillermo Montiel, médico neumonólogo del Hospital Fernández, te agradecemos mucho ida y vuelta y que nos ayudes a entender por qué estamos en esta época del año como estamos en este momento. Gracias, buenas noches. Mucho gusto.